Buenos días, bienvenidos una vez más a su programa Molares Relucientes. El día de hoy tendremos dos invitadas especiales, la doctora primer molar superior y la doctora primer molar inferior, con sus invitadas especiales. Démosle la bienvenida a la doctora primer molar superior. Muy buenos días a todos, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Ahora bien, háblanos un poco acerca de ti. Mira, te puedo decir que soy la más voluminosa de los dientes maxilares. Ocupo el sexto lugar a partir de la línea media. Erupciono a los 6 años y por eso también me conocen como molar de 6 años. Mi eje longitudinal cae perpendicular al plano de oclusión y es paralelo al plano facial. Pero en el plano medio hace un ángulo de 15 grados, de apical a oclusal y de lingual a vestibular. También soy multiradicular. ¿Cómo que multiradicular? Sí, es decir que tengo 3 cuerpos radiculares unidos por un tronco, 2 son vestibulares y 1 palatino. Oh, ya. Bueno, síguenos hablando más sobre ti. Mira, mi raíz tiene relación con la región palatina. Mi calcificación de las cúspides de la corona comienza en el nacimiento y termina a los 3 años aproximadamente. Y además, mi calcificación termina con la formación del ápice a la edad de 9 a 10 años. Me encuentro distalmente del segundo molar de mi amiga la dentadura infantil. ¿Ahora nos podrías contar acerca de tu corona? Por supuesto que sí. Mira, mi corona tiene una forma cuboide. En mi cara oclusal tengo 4 eminencias. Mis superficies son trapezoides y me dan una forma cuboide. Y aparte tengo 4 caras axiales, como lo son la vestibular, lingual, mesial y distal, más cara oclusal, también conocida como triturante, y mi plano cervical. ¿Y qué hay sobre tu cara vestibular? Bueno, acerca de mi cara vestibular, la corona tiene forma trapezoidal, con una base mayor en el lado oclusal. La dimensión máxima es la mesiodistal y la dimensión menor es la cervicooclusal. Es convexa con pequeños surcos o líneas que señalan hundimientos en la convexidad de mesial a distal y de cervical a oclusal. En esta cara se encuentran 4 perfiles: oclusal, cervical, mesial y distal. ¡Wow! ¿Cuántas características tienes, doctora primer molar superior? Pero síguenos contando más. Bueno, también poseo una cara lingual, de la corona que tiene forma trapezoidal. Su surco lingual es la prolongación que cruza diagonalmente la cara oclusal y separa la cúspide distolingual, formada por el lóbulo distal. Y debido a esto, la cara lingual se divide en 2 partes, que presentan la convexidad de las prominencias linguales. De las 2 partes separadas por el surco lingual, la mesial es más grande y presenta en su tercio oclusal otra eminencia. Y aparte de tu cara vestibular y lingual, ¿posees otras caras? Por supuesto que sí, tengo mi cara mesial, distal y oclusal. Vaya, sí que tienes muchas caras. ¿Podrías hablarnos sobre cada una de ellas? Claro, en mi cara mesial de la corona tengo forma cuadrilátera, con una convexidad vestibulolingual poco notable. Mi tercio ocluso vestibular tiene una convexidad donde hay una zona de contacto con la cara distal del segundo premolar superior. Esta cara que tengo es amplia en sentido vestibulolingual. Las cimas de cúspides vestibular y lingual están a 6 milímetros una de otra. El tercio cervical y medio están en una depresión o concavidad que forma el espacio intermedio con el segundo premolar, y ahí mismo se aloja la papila gingival. En el extremo contrario del punto de contacto de la superficie proximal, en el tercio linguooclusal, se ve el doble perfil ocasionado por el tubérculo de Carabelli y, además, se ve el surco que los separa de la cúspide mesiolingual. Esta cara tiene 4 perfiles: oclusal, cervical, vestibular y lingual. ¿Y tu cara distal? Mi cara distal de la corona tiene forma trapezoidal, es más regular y más pequeña que mi cara mesial, y con una convexidad más homogénea que mi cara mesial. En mi superficie o zona de contacto
está hacia el centro de la superficie del tercio oclusal. Mi corona tiende a insinuarse hacia el lingual y también tengo una depresión o ligera concavidad en la región cervical, igual que en la cara mesial. En esta cara tengo 4 perfiles: oclusal, cervical, vestibular y lingual. Y finalmente, en mi cara oclusal de la corona está circunscrita por la cima de las cúspides y es la más accidentada de todas las superficies. Por su aspecto romboidal, tiene ángulos obtusos en mesiolingual y distovestibular y agudos en mesiovestibular y distolingual. En la proyección oclusal del diente se observa el tercio oclusal de la cara lingual, que forma parte del área o zona de trabajo. La dimensión vestibulolingual es ligeramente mayor que mesiodistal, y tanto surcos y depresiones como eminencias son muy significados. ¿Y qué onda con tus surcos y depresiones de la cara oclusal? Cuéntanos. Bueno, mi superficie oclusal de la corona está surcada por canaladuras profundas que separan las eminencias. Son las líneas segmentales entre los lóbulos de crecimiento que dieron forma a dichas eminencias o cúspides. Mi surco principal o fundamental separa las eminencias vestibulares de las linguales y tiene 3 depresiones, una grande que es la fosa central y 2 más pequeñas que son foseta triangular mesial y foseta triangular distal. Además, tengo surcos secundarios que se forman en las fosetas triangulares y se dirigen hacia la cima de las cúspides, armando a las vertientes que lo forman. Mi foseta triangular mesial señala la terminación del surco fundamental y queda dentro de los límites de la fosa central. Y mi foseta triangular distal es cuna del surco distolingual. Ahora háblanos sobre tus eminencias de tu cara oclusal, doctora. Mis eminencias que forman mi cara oclusal son 4 y cada una corresponde a un lóbulo de crecimiento. Estas son mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual y distolingual. Doctora primer molar superior, también escuché que tienes crestas. ¿Es eso cierto? Sí, tengo una cresta oblicuo-transversa y crestas marginales. En mi cresta oblicuo-transversa hay una cordillera intercúspidea que corre de una cima, que es distovestibular, a otra cima, la distolingual, uniéndolas. Tiene 2 vertientes. La más amplia corresponde a la fosa central y la vertiente más corta forma parte de la foseta distal y del surco distolingual. La unión de estas 2 vertientes se convierte en una arista cuya orientación es curviada con radio hacia mesial. Y en mis crestas marginales se trata de 2 eminencias alargadas que unen en forma de puente adamantino las cúspides vestibulares con las linguales que están en la porción más proximal de la superficie que sirven para cerrar la corona. Vaya, ¿y tiene alguna característica en particular que posea? Por supuesto, posee el tubérculo de Carabelli, que es una adición a la cúspide mesiolingual que llega a afectar de varias formas desde un mamelón hasta una eminencia completa en forma de un casquete esférico y se advierte como una marca en el esmalte que puede ser solo una depresión. También háblenos sobre los perfiles de su cara oclusal, doctora, para conocerla más a fondo. Claro, en mi perfil de la cara oclusal se encuentra el perfil vestibular, lingual, mesial y distal. ¿Qué más nos quiere compartir, doctora? Les quiero hablar sobre mi raíz, que es multiradicular, y se trata de una trifurcación. Los 3 cuerpos de la raíz están unidos en un solo tronco que tiene forma de prisma y su base cuadrangular. La dimensión mayor de mi raíz es vestibulolingual. En mi tercio cervical y el tercio medio radicular se inicia la separación de las 3 raíces. Finalmente les hablaré acerca de mi cámara pulpar, que tiene forma cuboide por la corona. El techo tiene 4 prolongaciones, que son los cuerpos pulpares, y se orientan hacia las cúspides. El tamaño de mi pulpa varía. En dientes jóvenes es más grande y con el tiempo se reduce. El fondo o piso es de forma trapezoidal.
Mis conductos radiculares en el fondo representan 3 agujeros en forma de embudo que hacen la comunicación con cada cuerpo radicular. Mis conductos radiculares en general son rectos o curveados porque siguen la misma dirección de las raíces. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos aquí en la cabina de Molares Relucientes. Buenos días, doctora primer molar inferior. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Conviviendo con mis amigos los molares. Por supuesto que sí. Mira, yo soy la más voluminosa de los dientes mandibulares. Ocupo el 6º lugar a partir de la línea media y me encuentro colocada distalmente del 2º premolar inferior. La forma de mi corona es cuboide y mi cara oclusal tiene 5 eminencias que en el momento de ocluir hacen contacto con las del primer molar superior. 3 están del lado vestibular y 2 del lingual. Mi raíz es bífida, una mesial y otra distal. Ya me dejaste intrigada con tu corona. Cuéntame más acerca de ella. Ok, comencemos diciendo que el eje longitudinal de mi corona está insinuado hacia el lingual y forma un ángulo con el eje total del diente. Y al igual que todas las coronas, tengo 4 caras axiales, vestibular, lingual, mesial y distal, además de mi cara oclusal y mi plano cervical imaginario. ¿Y nos podrías hablar más a fondo sobre tus caras? Desde luego que sí. Mi cara vestibular de la corona es de forma trapezoidal, con una base mayor en oclusal. Es alargada mesiodistalmente. Es convexa, surcada por 2 líneas o pequeñas ranuras paralelas al eje longitudinal que corresponden a las líneas segmentales que a su vez separan los lóbulos de crecimiento. La continuación del surco oclusovestibular es una de estas líneas que se encuentra entre las eminencias mesiovestibular y el centro vestibular. Termina en el agujero colocado casi al centro de la superficie vestibular, el cual frecuentemente es motivo de caries. Los 3 lóbulos vestibulares se notan claramente debido al aspecto. En la región cervical se advierte el rodete adamantino que hace un escalón para señalar el cuello. Se describe mi cara vestibular en 4 perfiles: oclusal, cervical, mesial y distal. Mi cara lingual tiene una forma trapezoidal ligeramente convexa, de menor extensión que mi cara vestibular en sentido mesiodistal. Está señalada por un tenue surco que es continuación del que viene de oclusal, separando mis 2 cúspides linguales. Esta pequeña ranura o surco no termina en agujero, pero divide la superficie en 2 porciones, mesial y distal, la primera más grande que la segunda. De mis cúspides linguales puede decidirse que son más escarpadas que las vestibulares. El escalón que forma el esmalte al terminar el cuello también es notable y mi cara lingual tiene 4 perfiles: oclusal, cervical, mesial y distal. Mi cara mesial está ligeramente convexa tanto de vestibular a lingual como de oclusal a cervical, de forma romboidal con ángulos agudos en linguoclusal y vestibulocervical y obtusos en linguocervical y oclusovestibular. El eje longitudinal de mi corona se ve insinuado hacia el lingual, como en todos los dientes inferiores. Mi superficie es lisa, sin alteraciones. Mi área de contacto está en la unión de los tercios medio y oclusal, cargado a vestibular. En los tercios cervical y medio se observa una depresión que continúa con una canaladura propia de mi cara mesial, de mi raíz mesial. E igualmente en esta cara tengo 4 perfiles: oclusal, cervical, vestibular y lingual. Mi cara distal es más chica y convexa que la cara mesial. Mi área de contacto está colocado en la unión de los tercios medio y oclusal, hacia el centro de la dimensión vestibulolingual. La longitud cervioclusal es también menor que en mi cara mesial. La más sobresaliente es la presencia de la eminencia vistovestibular, que al colocarse hacia lo lingual, muchas veces constituyen la porción más convexa de la superficie. Los perfiles que tengo en esta superficie son oclusal, cervical, vestibular y lingual. Y finalmente mi cara oclusal está circunscrita por la cima de las cúspides y las crestas marginales. Mi superficie tiene forma trapezoidal, con el lado vestibular más largo y más corto el lingual, y los lados proximales convergen hacia el lingual.
También mi surco fundamental separa las 3 eminencias vestibulares de las 2 linguales. Tiene 3 depresiones en su trayecto, a la mayor se le conoce como fosa central y se encuentra a la mitad de su recorrido. Las otras más pequeñas son las fosetas triangulares, mesial y distal, que están colocadas en los extremos de dicho surco. Pues tengo 5 eminencias formadas por 5 lóbulos de crecimiento, donde 3 se encuentran en lado vestibular y 2 en lado lingual. Ahora háblanos un poco de tu cámara pulpar. Bueno, mi cámara pulpar tiene la forma exterior del diente. En un corte transversal de la corona se pueden ver mis cuernos pulpares en el techo de la cavidad que corresponden a uno por cada eminencia, exceptuando los 2 vestibulares, central y distal, que con frecuencia están unidos. Los mesiales son los más largos que los distales y el vestibular es de... En un corte transversal a nivel de mi cuello se observa la cámara pulpar, de forma cuadrangular alargada mesiodistalmente. En el fondo o piso de la cavidad está la entrada de los conductos radiculares, de los que corresponden 2 para la raíz mesial y 1 para la distal. Los 2 conductos mesiales son estrechos y redondos de luz. El distal es amplio en sentido vestibulolingual. Casi para finalizar con esta entrevista, coméntanos sobre tu oclusión o zona de trabajo, doctora. Pues mi zona de trabajo es toda el área intercúspide, más todo el tercio oclusal de la cara vestibular. El contacto se hace con el primer molar superior y una sexta parte con el segundo molar superior. La cima de mi cúspide vestibulocentral ocluye haciendo contacto con la fosa central de mi colega la doctora molar superior, y mi fosa es ocupada por la cúspide mesiolingual de la doctora superior. Se divide mi zona de trabajo en 3 porciones en el molar inferior: tercio oclusal de la cara vestibular, porción vestibular de la cara oclusal y porción lingual de la misma. Cuando se efectúa el cierre de mi amiga mandíbula y se llega a la mínima dimensión vertical, se producen los contactos oclusales con mis colegas los dientes. Y ahora sí, para finalizar, platícanos sobre tus raíces, querida doctora primer molar inferior. Claro. Comenzaré por decir que mi raíz está compuesta por un tronco que se bifurca en 2 cuerpos radiculares. El tronco es un prisma cuadrangular de mayor base que longitud. Inicia su bifurcación casi inmediatamente del contorno cervical y la completa a unos 4 o 3 milímetros de él. Mis cuerpos radiculares se colocan uno en mesial y el otro en distal. El mesial es más voluminoso y de mayor longitud, mientras que el cuerpo radicular distal es de menor dimensión en todos los sentidos. Cada cuerpo radicular que poseo tiene forma de conoide, de base cervical y vértice romo en el ápice. Conservan una separación de 1 a 2 milímetros entre uno y otro, y mi superficie del cemento tiene aspecto sinuoso, aumentando esto con la edad. Muy bien, doctora primer molar inferior. Muchas gracias por hablarnos acerca de su morfología y espero que nuevamente nos acompañe en nuestro siguiente programa. Con mucho gusto estar aquí y